Bueno, qué lindo hermanos poder estar con ustedes. Los hermanos de Córdoba me ha pedido su pastor Juan que pueda compartir algo con ustedes. Y bueno, mi nombre es Miguel Rodríguez, soy pastor aquí en Salta Capital. Y quería compartir algo con ustedes en este día. Estaba leyendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 2 en adelante. Bueno, suponemos que ya solo mencionar Hechos 2.2 nos estamos dando cuenta de por dónde va a venir el tema, y es precisamente hablar algo acerca del Espíritu Santo. Había estado leyendo algo en este último tiempo, como que muchos nos preguntábamos qué iba a suceder a partir de esta pandemia, a partir de este tiempo de aislamiento. Y una de las cosas que veía y entendía, que ante esa incertidumbre de saber qué hacer o cómo se sigue o cómo sería el día después, vino muy claramente a mi vida una palabra donde está expresado que también la iglesia primitiva vivió momentos determinantes cuando Cristo ascendió a los cielos, y quedó la iglesia ahí expectante qué iba a pasar ahora. Ya no estaba en forma física el Señor, solo tenían que recordar sus palabras, sus enseñanzas, lo que Él había enseñado, lo que Él había dicho. Y antes de irse el Señor le dijo que iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y le dejó el encargo. Él ya no estaba físicamente presente, pero sí iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y ahí estaban en esa espera, en el verso 2 del capítulo 2, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue la llegada, la venida del Espíritu Santo. Algo tremendo comenzó a pasar sobre esa gente. Algo muy interesante sucedió, tremendo, donde ese mismo Espíritu que había resucitado, que había levantado a Cristo de los muertos, venía sobre hombres y mujeres comunes y corrientes que estaban esperando, que estaban deseosos de ser investidos por el poder prometido, por la promesa de Dios, sobre hombres y mujeres que aguardaban esa promesa, y venía desde el cielo esa promesa para hombres y mujeres, creando una nueva raza de gente, una raza de hombres y mujeres llenos del poder de Dios. En el verso 12, en Hechos 12, hay una expresión. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Hay una expresión, hay una pregunta que se estaban haciendo, diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay una pregunta, estaban perplejos. Una persona perpleja es una persona que está sorprendida, es una persona que está confusa, desorientada, que no sabe qué decir. Estaban atónitos. Atónito es una persona que no está habituada, que hay algo que la está sorprendiendo, y que no comprende lo que pasa, ni sabe cómo reaccionar frente a lo que está sucediendo. Está atónito. Y así estaban estas personas perplejas, atónitas, y todos preguntándose qué quiere decir esto.
Yo quise ponerle a esta palabra que quiero compartir con ustedes la necesidad del Espíritu Santo. A partir de este versículo 12 de Segunda de Hechos, a partir de esta palabra y de esta pregunta que se hacían, ¿qué quiere decir esto? Quiero desarrollar y tirar un tema en el cual he estado meditando sobre la necesidad que el Espíritu Santo tenía y sigue teniendo en medio nuestro una necesidad el Espíritu Santo, porque fue algo que desbordó a las personas que estaban ahí. Fueron todas llenas, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, comenzaron a expresar las maravillas de Dios. Fue algo muy importante lo que sucedió ahí, tremendo. Muchos también, dice la palabra un poco más abajo, en el 13 dice, mas otros burlándose decías, están llenos de mosto, están borrachos, están machados, como decimos aquí en el norte. Entre estas dos realidades, entre las personas que se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y entre los que decían, están todos borrachos, había personas, había gente que había sido llena del Espíritu Santo. Entre estas dos realidades se encuentra alguien lleno del Espíritu Santo. Se encontraban esas personas ante esas dos realidades, gente llena del Espíritu Santo. La pregunta que se hacían era una pregunta lógica, porque era hecha por gente acostumbrada a vivir solamente por vista. Era una pregunta hecha por gente que sabía vivir en lo natural, en lo terrenal, en lo normal. Nunca habían visto ni habían recibido lo sobrenatural de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué quiere decir esto para nosotros en el día de hoy? En este año 2020. ¿Qué quiere decir esta invasión del Espíritu Santo, esta promesa derramada por el Padre sobre cada uno de nosotros? ¿Qué quiere decir esto para estos tiempos que está viviendo la Iglesia? Yo anoté algunas cosas y la anoté desde el punto de vista de la necesidad del Espíritu Santo, como si tuviera una necesidad del Espíritu Santo de hacer a través nuestros algunas cosas. Y la primera que veo la encuentro en el verso 14. Dice Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Acá vemos, dice la palabra, dice poniéndose en pie, alzó la voz y les dijo. Ese Pedro que hasta ese instante o hasta antes de esa llenura del Espíritu Santo era como muchos de nosotros, una persona que era incompetente en muchas cosas, que era tímido o no se animaba a hablar en público o estaba ahí, fíjense que habían estado todos llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas y todo lo demás, y sin embargo la palabra lo rescata como diciendo que se puso en pie, o sea, estaban sentados, y de pronto el Espíritu Santo genera en ellos lo que yo llamo una necesidad de comunicarse. Una de las primeras necesidades del Espíritu Santo es la necesidad de comunicarse. Hoy podemos saber que el evangelista más grande de todos los tiempos, y ya estamos en nuestra mente pensando cuál ha sido el evangelista más grande de todos los tiempos. Y yo digo, el evangelista más grande de todos los tiempos está dentro nuestro y se llama Espíritu Santo. Él es fiel en su función
y vino a relacionarse con el pecador para alcanzarle esa salvación divina. Ese evangelista más grande de todos los tiempos está dentro nuestro y ha venido para relacionarse con las personas, para llevar esa palabra de salvación. Por eso digo que el Espíritu Santo genera en nosotros una necesidad de comunicarnos. Jesús en Lucas 4:16 dice la palabra del Señor que Jesús toma el rollo cuando entra a la sinagoga y comienza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay una necesidad, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hay una tremenda necesidad de comunicarse, de dar las buenas nuevas, de orar por los enfermos, de pregonar. ¿Qué es pregonar? Es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Dice, habla de libertad. El Espíritu Santo dice para poner en libertad, poner en libertad. No solo hablamos de libertad, sino también los ponemos en libertad. El Espíritu Santo es en nosotros una necesidad de comunicación con el prójimo. Genera en nosotros una necesidad de comunicarse con el resto. ¿Seremos agentes secretos del cielo? ¿Seremos los agentes secretos del reino de Dios aquí en la tierra? Sin hablar, sin comunicar. El Espíritu Santo está dentro nuestro queriéndonos llevar a alabar, a dar a conocer las maravillas de Dios, a dar las buenas nuevas, a sanar, a pregonar, a publicar, a dar libertad a los cautivos. Este es un tiempo precioso para eso, ¿no? La segunda necesidad que veo en la palabra del Señor se encuentra en el verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice la palabra del Señor. Yo veo aquí una necesidad de inclusión. El poder sobrenatural de Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Sucedió más adelante en el capítulo 10 de Hechos, verso 34, cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Y algo dice Pedro en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios no hace acepción de persona. Hay una necesidad que el Espíritu Santo imprime. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, genera una necesidad de incluir. No deja a nadie afuera. El poder sobrenatural de Dios no hace acepción de personas. Vivimos en situaciones donde muchos hoy no tienen acceso a las mismas cosas. Queremos comunicarnos, queremos relacionarnos con hermanos de distintos lugares, pero están limitados. Están limitados por los medios, porque no tienen las redes sociales o no tienen el internet, el wifi para poder comunicarnos, y es complicadísimo poder llegar. No hay una inclusión generalizada en nuestra nación o en el mundo entero. Pero el Espíritu Santo, Él tiene una necesidad de incluir. Y Él va a estar pasando por alto todas esas cosas y llegando a lugares que nadie puede llegar o para otros olvidados. Pero el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Primero tenemos que reconocer nosotros que el Espíritu Santo no tiene acepción de persona. Y que obra como quiere, con quien quiere, ¿no? Y en el momento que quiere.
Es el Espíritu Santo derramado como Él se le parece. Y estaba Pedro hablando y hablando hasta que el Espíritu Santo de pronto ahí en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos. Ahora ellos que eran fieles a la circuncisión y todo lo demás, ellos se quedaron atónitos. Como aquellas personas que habían quedado atónitos cuando cayó el Espíritu Santo. Quedaron atónitos de que también a los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaran a Dios. Entonces Pedro, ¿puede acaso, dice, alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dios, el Espíritu Santo va a seguir obrando como Él quiere, donde quiere y como sea. Es una necesidad de inclusión del Espíritu Santo. La tercera necesidad que veo en este pasaje de las Escrituras está en el verso 28. Dice la palabra del Señor: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En la presencia del Espíritu Santo, en esa venida del Espíritu Santo, se produce primeramente un gozo, una alegría. El gozo, ese gozo inefable, ese gozo que no se puede comprar, ese gozo que está metido dentro nuestro y que no sabemos por qué. En medio de estos tiempos difíciles, cuando uno se relaciona con la persona de Jesucristo, viene un gozo tremendo, a pesar de llevar tiempo. ¿Cómo hace esta gente para vivir de esta manera? Se preguntan mucho, ¿qué le está pasando? Es que la presencia del Espíritu Santo genera en nosotros gozo. Nosotros, el gozo para nosotros es como un tatuaje, digo yo, que nos identifica quiénes somos. Uno ve el tatuaje acá, con una banda cruzada, roja así, y ¿qué dice? No, este es de The River. ¿Te acuerdas el tatuaje que tenga? Y nosotros los cristianos tenemos un tatuaje, no grabado en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, nuestro ambiente. Es el gozo del Señor. El gozo del Señor es lo que nos identifica, que nos muestra, hay una necesidad en el Espíritu Santo de llenarnos de gozo, de que el gozo rebose en nuestras vidas. Pero también dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Esa necesidad del Espíritu Santo, una necesidad de guiar, es de mostrarnos el camino de la vida, llevarnos de gozo en gozo en la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Jeremías 15:16, dice, 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda! La palabra de Dios es la guía para nuestra vida para siempre. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Días pasados estaba hablando y compartía la necesidad nuestra de ser siervos. Y cuando decimos siervos siempre es como que nos es más fácil pensar en que somos siervos de Cristo. Y sí, por supuesto que está bien. Pero también debemos recordar que debemos ser siervos de la palabra de Dios. Servir a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos indica, eso tenemos que hacer. Porque a veces cuando decimos sí, somos siervos del Señor, y bueno, es como que la idea es tan grande, pero cuando decimos que somos siervos de la palabra de Dios, es ahí donde la cosa se apunta más específicamente. Porque la palabra de Dios nos indica, nos guía, nos dirige, nos da
la ruta, nos indica el camino y por ahí debemos ir. Lo que la palabra de Dios dice, los siervos se van detrás de esa palabra. Qué tremendo, ¿no? La cuarta cosa que vemos, la vemos en el verso 38. Dice la palabra del Señor: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lleva a esa multitud de oyentes que estaban ahí esperando, preguntándose, ¿y ahora qué haremos? Frente a esa pregunta viene una respuesta de parte del Espíritu Santo, de ese Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Una necesidad, lo que yo llamo en el cuarto punto, una necesidad de cambio de mentalidad. Arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad. El Espíritu Santo va a generar un cambio en la manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de alabar a Dios, en la manera de relacionarnos. Hay una necesidad de cambio de mentalidad. El primer paso es llevar a las personas que se vuelvan a Dios, que sus obras muestren que están arrepentidos. Juan el Bautista dice: arrepentíos, vuélvanse a Dios, cambien su manera de vivir, hagan obras dignas de arrepentimiento, hagan obras que muestren que están arrepentidos. Hay una necesidad de cambio de mentalidad. A veces nos encontramos con gente que nos dice: sí, me entregué a Cristo, pero vemos sus obras que continúan de la misma manera. Continúan de la misma forma. Nada de su aspecto ha cambiado. Nada de su interior ha cambiado. Solamente ha cambiado un lugar donde se reunía, cambia de lugar a otro. Muchos creen que solamente es un cambio de religión el acercarse a Dios. Y no es eso. Tiene que ser un cambio profundo, desde adentro hacia afuera. Y esa es la necesidad del Espíritu Santo, que seamos transformados, cambiados, renovados en cuanto a la manera de vivir. La quinta necesidad que vemos aquí es la necesidad de testificar, y la vemos en el verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Pedro les advirtió, dice, de muchas maneras y le pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Y con otras muchas palabras testificaba. Mis hermanos queridos, mis jóvenes, somos testificadores. La iglesia del Señor no solamente espera ir al cielo, sino que mientras lo hace cumple con la misión encomendada. Cada uno de nosotros tiene que pensar, tiene que tener una idea de decir: yo me voy al cielo, pero me voy a llevar conmigo unos cuantos. Muchos están que solamente están pensando ir al cielo, ir al cielo, ir al cielo. ¿Cuándo viene que así nos vamos? Pero no están pensando: ¿cuántos puedo llevarme si yo me voy? Tenemos que orar y pedir que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad. Venga tu reino, venga tu gobierno, hágase tu voluntad. Señor, que venga tu gobierno, venga tu reino, Señor, establezcase. Predicar el Evangelio de muchas maneras, con otras muchas palabras, como dice ahí, con insistencia. ¿Cómo se predica el Evangelio? Pregunto. ¿Cómo se predica el Evangelio? Simplemente dando testimonio, contando lo que sucedió. Así se predica el Evangelio. Contando simplemente. Cuando alguien ve un accidente de tránsito, vuelve impactado, no sabe lo que pasó. De pronto el auto arremetió contra la persona que iba en bicicleta. La persona voló por los aires, cayó en la vereda,
quedó ahí tendida cuando vinieron las personas. La persona esa se pudo poner en pie. Fue terrible, todos pensábamos que ese hombre iba a morir, pero no sabe lo que pasó. Y empezó a contar lo que vio. Y quedó impresionado y a lo mejor por varios días le cuenta todo lo que encuentra. Dice, no sabe lo que pasó, lo que vi el otro día, fue algo terrible. Eso es testificar, dar testimonio de lo que uno ve, ¿no? Contando lo que sucedió. Y nosotros tenemos que contar, que testimoniar, contar lo que sucedió, hablando de esa persona resucitada, hablando del resucitado, hablando de la persona de Jesucristo. Siempre recuerdo hace muchos años, cuando había un caso de un conocido en el medio de comunicaciones, que decían que había muerto y que había estado muerto y que había resucitado después de no sé de cuántas horas. Ah, Víctor Sueiro era. Muchos de los más grandes se deben acordar. Y estábamos en el banco ahí y todos estaban hablando, ¿viste? Dice que vio una luz. Y no, realmente salió, resucitó, dice. Y todos estaban hablando. Entonces entro yo y me quedo escuchando ahí lo que pasa. Entonces, claro, era la noticia del día, salía en todos los medios. Y de pronto entonces digo, yo conozco a uno que resucitó. Y todos me miraron. Y todos hicieron silencio, sí, le digo. 3 días estuvo muerto. Y ya algunos me miraban medio como que yo iba a hacer una broma. Y otro dice, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? 3 días estuvo muerto. Al 3er día resucitó de entre los muertos y se llama Jesucristo, le dije yo. Cuando dije Jesucristo, se entraron a levantar y se empezaron a ir unos para un lado, otro para otro. Parecía que hubiera tirado una bomba ahí en el medio, porque se entraron a desparramar de una manera. Porque hablamos y damos testimonio de la persona de Jesucristo. Aquel que estuvo muerto 3 días y al 3er día el poder del Espíritu Santo le dio vida, lo levantó. Y nosotros somos testificadores de que Cristo ha resucitado. ¿Dónde está Dios? La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero ¿y dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? La gente se pregunta eso. Mira, y somos nosotros las personas indicadas para dar testimonio, para dar a conocer, para testificar que Jesucristo vive y es real. Nosotros no podemos explicarle cómo es Dios. Nosotros solamente podemos testificar de lo que Dios hizo conmigo. No sé cómo es Dios. No te lo puedo explicar. No te puedo explicar cómo es. No le puedo explicar cómo es el color rojo a un ciego de nacimiento. No se lo puedo explicar. Así es Dios, no lo podemos explicar a Dios. Tenemos que invitar a las personas que experimenten, que conozcan, que se relacionen con ese Dios resucitado al 3er día. Tenemos que tiene que ver, sentir, vivir que Jesucristo es real. En los tiempos de angustia, de aflicción, depresión, en los tiempos que estamos viviendo, donde la gente está consumiendo montones de medicamentos porque no puede dormir, porque está deprimido, porque está angustiado. Nosotros tenemos que dar testimonio. Somos un pueblo que da testimonio de que Jesucristo vive y es real y es actual y está obrando y puede obrar en mi vida como puede obrar en tu vida también. Un pueblo cuya misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos un pueblo que estamos ungidos para anunciar a Jesucristo. Dios levantó una iglesia en Argentina para suplir esa necesidad de la gente. Dios levantó una iglesia y esa iglesia no debe preocuparse
por sí misma, sino debe preocuparse por el prójimo que está sin Cristo. Y el último punto, y con esto termino, hay una necesidad de discipular y de enseñar. El Espíritu Santo impone una necesidad. En el verso 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos hablar varias cosas, pero solo quiero hacer referencia de algo. El Espíritu Santo imprime una necesidad de discipular, de enseñar a las personas. Hay que sentarse y enseñar a la gente. La palabra de Dios para todo dice: ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Así les había ordenado Jesús y así enseñaban. Jesús le había dicho en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Una iglesia sin enseñanza es una iglesia sin futuro. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñar? Esto es muy importante porque hoy se enseñan cada cosa. Se gasta tiempo enseñando cada cosa. Debemos enseñar a vivir a las personas. Hay que enseñarle a vivir, hay que enseñarle a que guarden, a que hagan, a que vivan la voluntad de Dios. Miren, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos preciosos, donde ese Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y ha puesto en nosotros necesidades. Sigue habiendo algunas cosas más que por el tiempo no me dan de poder hablar, varias necesidades más que encuentro en la palabra de Dios, que encuentro en esa iglesia primitiva y que tienen que estar en nosotros, como que nos hemos amoldado, nos hemos acostumbrado. Pero si estamos llenos, si estamos en este tiempo, estamos siendo renovados por ese Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está capacitando a su iglesia para la obra del ministerio. Si el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, tenemos que dejar que ese Espíritu fluya libremente, que desarrolle la necesidad que Él tiene de hacer a través nuestro. Debemos entregarnos a la obra de Dios. Debemos entregarnos a esa necesidad del Espíritu Santo de dar a conocer lo que Él quiere hacerlo en medio de estos tiempos. ¿Cómo seguirá esto? El Espíritu Santo sabe cómo hacerlo. Él nos guiará. Él ha venido para fortalecernos. Él ha venido para darnos ánimo. Él ha venido para fortalecer nuestras vidas y hacernos pasar por situaciones, aun que sean difíciles, victoriosos, en victoria. El poder del Altísimo nos está cubriendo. Y déjame terminar con una oración. Señor, en esta hora, ruego por mis hermanos, ruego por este tiempo para ser llenos, renovados, que haya un nuevo toque de tu presencia, de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que seamos llenados, embestidos del poder de lo alto, transformados, una iglesia de impacto, una iglesia, Señor, que se levante sobre la faz de la tierra, dando a conocer la persona de Jesucristo, dando a conocer tu persona, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, derrama de tu presencia, toca las vidas, toca los corazones, ahí donde se encuentren, toca las vidas, toca los corazones, oh Dios. Llena las vidas. Si alguno no ha recibido, recibe ahora ese toque del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo se llena en esta hora en el nombre de Jesús. Recibe, pide a Dios que te llene, que te renueve. Pídele a Dios la promesa del Padre que venga sobre tu vida para que llene, para que te transforme, para que te cambie, para que te haga un testigo fiel
de la persona de Jesucristo y puedas dar testimonio de Él. Que ponga gozo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.